Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de la seguridad de los lanzaroteños y principalmente de Arrecife, porque vamos a hablar con el comisario de la Policía Nacional de Arrecife, con José Luis Galdón, que bueno, es la primera vez que lo tenemos, entonces vamos a aprovechar, vamos a hacer un primer balance. Ya lleva 6 meses en el cargo, tiempo suficiente para que nos diga cómo está la cosa, y luego también hablaremos de cuestiones de actualidad y de cosas de interés. Sin más dilación pasamos a hablar con José Luis Galdón. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Andrés. ¿Todo bien? ¿Lanzarote bien? Lanzarote bien, os agradezco la invitación, sé que teníais interés en que viniera, no es que yo he tratado de escaparme, sino bueno, cuando el hecho de venir es porque ya llevo un tiempo asentado aquí y con más conocimiento de causa puedo responder a aquellas interrogantes o inquietudes que tengáis vosotros, que sois la voz de la ciudadanía, ¿no? Claro, esto es como a los políticos, se le dan los 100 días, eso, pues más o menos por ahí estamos, ¿no? Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer un balance, José Luis. ¿Cómo dirías que está Lanzarote de seguridad y también un poco índice, si puedes tener algunos datos de comparativas con respecto a años anteriores de delitos? Sí, bueno, es un poco sensible dar datos, ¿sabes? Porque normalmente todo esto está centralizado y aparte, hasta que no cierran las estadísticas, la Secretaría de Estado, a través del Sistema Estadístico de Criminalidad, pues datos no solemos dar, son los oficiales, son los que trimestralmente, cuando acaba cada trimestre, los va aportando la Secretaría de Estado. Yo llevo un control, como no podía ser de otra manera, de las diferentes tipologías delictivas y el índice de criminalidad, que le llamamos, o sea, las infracciones penales que se cometen. Lo único que puedo decir es que este comisario está muy contento porque ya en el primer trimestre redujimos bastante la delincuencia, prácticamente creo que se dio la cifra de un 10%, que es un número muy significativo, y la tendencia es la misma, incluso posiblemente mejoremos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos más seguridad, que los planes preventivos están funcionando, los que se ponen en marcha, y que tenemos que seguir en esa línea y mejorar en aquellas cosas en las que, porque no todos los delitos a lo mejor bajan de la misma manera, en la misma intensidad. Claro. Hay delitos que bajan más y delitos que bajan menos. Nosotros tenemos cada año unos objetivos operativos que nos lo fija la Dirección General de la Policía. Por ejemplo, tenemos como objetivo operativo reducir el número de robos en domicilio. Tenemos objetivos de todo, pero principalmente unos indicadores, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay unos como si dijéramos, delitos sensibles que tenemos que atajar porque hay que controlar. El uso de las tarjetas de crédito, como si dijéramos estafas vía internet por compra con tarjeta y tal, nos está aumentando considerablemente. ¿Eso es algo que ya les preocupa? Nos preocupa mucho, pero es que no solamente nos preocupa porque se comete y se van a seguir cometiendo, porque muchas veces nos vemos un poco incapaces, ¿no? Porque las formas en que las personas que se dedican a esta actividad delictiva obtienen la numeración de la tarjeta o obtienen su código de seguridad, puede ser porque algún ciudadano las pueda facilitar. Por eso decimos que nunca den datos personales y tampoco aporten datos de sus cuentas bancarias ni de sus tarjetas por teléfono o a desconocidos o mediante un correo electrónico que dicen que es su banco, que no son páginas seguras, que visiten páginas seguras y que no la aporten. Pero en otro sentido también tenemos el hacker, alguien que se mete en una empresa determinada y todos los clientes pues les obtienen todos los datos de las tarjetas y después, bueno, pues usurpando su identidad, hacen compras. ¿Qué es lo que nos pasa? Que la mayoría de esto, del uso de la tarjeta, de dónde se efectúa el cargo, es en países terceros, de América, de Asia, otras partes de Europa, de Rusia. Poco podemos hacer. Son cargos a lo mejor de 150 euros por una compra tal, 180 euros, tal, son varios cargos hasta que el titular se da cuenta y bloquea la tarjeta. Sí, son como poco a poco, ¿no? Son discretos. Exactamente. Entonces, eso es una modalidad que se está incrementando considerablemente. Y luego también tenemos, como siempre, la reducción de los delitos violentos. ¿Violencia de género? Ahora estaba pensando, porque también es algo que ustedes Violencia de género es algo que, por supuesto, nos ha preocupado desde hace muchísimo tiempo. Las denuncias, no sé si ahora con lo de la manada, ¿se han incrementado?
No, nosotros tenemos, ahora mismo nos movemos en los mismos números que el año pasado. La violencia de género, tienes que entender que la víctima es una mujer y que está cometida por su marido, es novio, persona que haya mantenido una relación sí, que sea pareja, de afectividad, vivan o ya no vivan. Entonces, en ese caso, nos movemos en los mismos parámetros. Vale. Vamos a ir por partes que han sido, bueno, han sido noticias, ¿no? Han sido actualidad. Los asaltos a las gasolineras, eso parecía que había una moda y la gente percibía como que si hubiera... el problema está atajado, porque es verdad que ahora de últimas no se oye ese tipo de noticias. Y sí, ¿quiénes eran esos delincuentes? ¿Si eran los mismos? ¿Si eran de fuera? ¿Eran de aquí? Bueno, en concreto, los asaltos a las gasolineras, que a nosotros también nos preocupó sobremanera, porque además fueron muy seguidas, prácticamente en una semana. Si bien no fueron muy violentos, porque a veces me exhibían un cuchillo, a veces en la última ocasión una pistola, pero no se manifestaban con especial virulencia, nos preocupó y además luego, claro, la noticia trascendió, nos marcaron a los ciudadanos y tal. Pero yo creo que nos costó desvelar la identidad o conseguir la identidad prácticamente un mes. Fueron detenidos porque también estos autores también habían cometido un asalto con un arma blanca en una floristería y también en una frutería, sí, que son los mismos, que salieron las imágenes y tal. Bueno, ese se les explicó. Son personas de aquí, algunos con antecedentes penales y algunos que han ingresado en prisión. O sea que eso se resolvió. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos una ciudad segura. Mi demarcación es Arrecife en concreto, con independencia de que tengamos competencias en el resto de la isla para temas de extranjería, temas de antiterrorismo, pero lo que nos referimos a la seguridad ciudadana, a la investigación de delitos, estamos en la competencia de Arrecife. Los números son buenos, son bastante buenos, creo que hay bastante seguridad y cuando existen hechos puntuales como el que hemos narrado, lo importante es que le demos respuesta y cuanto antes mejor. Y yo creo que se dio una respuesta, se trabajó bien. Esa operación policialmente la denominamos Operación Diésel. Hicimos un dispositivo preventivo en todas las gasolineras donde podían ser objeto de... Porque la víctima siempre era donde trabajaban, por ejemplo, mujeres. Ellos iban donde trabajara una sola persona y si fuera posible que fuera mujer. Entonces analizamos las víctimas y pusimos ahí una serie Estaban no encontrar mucha oposición. Y... Sí, pues exactamente. Pues, tener más miedo, no... que haya un trabajador sobre todo para tenerlo mejor controlado, porque el otro puede llamar a la policía, puede salir corriendo, puede hacer... entonces, cuando teníamos conocimiento del hecho es cuando ya se había producido. Bueno, no obstante, analizamos algunos datos de interés con testigos y tal, sobre vehículos, tal, personas. Bueno, al final teníamos unos candidatos que resultaron ser los que habían cometido el hecho. ¿Qué pasa o qué falla? No en la Policía Nacional, entiendo que en el sistema sí, que por ejemplo alguna de las personas que ha atracado en tantas ocasiones, algunos se hacían 16, 17, 20 veces. ¿Ahí qué pasa? ¿Por qué no se ingresa en prisión preventiva o definitiva, esperando la ley? O sea, se sabe, ustedes saben que va a volver, o sea, lo van a dejar y va a volver. No sé, ¿qué falla? ¿La ley ahí les protege? ¿En qué sentido? Bueno, en casos de delitos graves, la mayoría de las veces, por ejemplo, si es un robo con violencia e intimidación, sí, con arma o con un cuchillo, si además se agrede a la víctima o se asalta una vivienda y es sorprendido y agrede al morador o al titular de vivienda, en estos casos casi siempre van a prisión preventiva. Estamos hablando de prisión preventiva, no por condena. Para que se decrete la prisión preventiva, tiene que ocurrir una serie de circunstancias. Primero, que el hecho sea grave o muy grave. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos a una persona que roba dentro de un coche, lo detenemos, lo pasamos a disposición judicial, posiblemente no vaya a entrar en prisión preventiva. Lo cogemos al otro día, posiblemente no vaya a entrar. ¿Qué pasa con esto? Que luego esta persona, cuando se le vayan viendo los juicios, va a encadenar. Tiene unos juicios rápidos por delito, una condena a lo mejor de 2 meses. Como ya tiene antecedentes, 2 meses de prisión, 3 meses de prisión, lo que se estipule... Por entrar y coger un radiocassette, por ejemplo. Exactamente, pero forzando el coche, no hablamos de hurto, sino rotura con robo con fuerza. Luego le vienen las condenas encadenadas. Y entonces, por esas circunstancias, por estos hechos, normalmente no ingresan en prisión preventiva. Pero también la ley contempla que cuando antes existía lo de la alarma social desapareció.
ya no se ingresa a nadie en prisión preventiva por norma social, sino porque puedas destruir pruebas, porque puedas eludir la acción de la justicia. Y una causa que nosotros siempre creemos que se puede aplicar, a lo mejor mucho más de la que se aplica, es la reiteración delictiva. Que va a volver a ser el delito. Cuando tienes delante a una persona que pone de manifiesto por sus antecedentes, por su comportamiento, que va a seguir en su reiteración delictiva, lo normal es que lo ingreses en prisión preventiva. Nunca deja de ser una medida anticipada a cometer el delito. Entonces es que lo meto por prevención. Por prevención no se mete a nadie. Se mete porque lo ha cometido. Pero bueno, la reiteración delictiva se contempla y creo que podría aplicarse bastante más. Nosotros tenemos unas excelentes relaciones con Fiscalía y con los juzgados de aquí. Sé que hacen todo lo posible de acuerdo con la ley para que las personas que son imputadas por un hecho delictivo, pues de acuerdo con la ley procesal, ingresen en prisión, no ingresen en prisión, que valoren la gravedad y tal. Lo que sí nosotros tratamos es de documentar mucho los antecedentes que tienen, la situación a lo mejor penitenciaria en la que están, porque muchos están en permiso, otros están y ponerla ahí, o están en libertad condicional ya, que tienen la obligación de no cometer delitos y no tienen que entrar otra vez. Solemos documentarlo en la medida de lo posible para que eso lo tenga el juzgador, el juez. Lo que pasa es que, claro, antes matizaba el tema de los hurtos, porque hay violencia, pero es que, y voy a hacer una pregunta porque nosotros sacamos informativos una carnicería que es conocida, de Jonathan de León, que él graba con su propia cámara de seguridad y ya hace hasta vídeos con música de cómo le entran y le roban un queso, cómo le entran. Eso, claro, si robando un coche, me refiero a que robando con más violencia también es reiterativo, a lo mejor un hurto ya el hombre ni lo denuncia, ahí casi uno está vendido, ¿no? Sí, o a lo mejor los establecimientos, como si dijéramos, de empresarios unipersonales, sí. Pero todos los establecimientos grandes nos denuncian todos los hurtos, hasta hurtos de 5 euros. ¿Me entiendes? Porque pero ¿y esa persona cuántos hurtos de 5 euros tiene que hacer para ir a prisión? Esa gente... No, a prisión no van a entrar. Prácticamente tener una condena... Bueno, pueden poner una multa, que si no la satisface tiene la sustitutiva de ingreso en prisión. Entonces, por esas circunstancias sí que entra. Porque la condena no es de prisión, pero sí días multa. Días multas que si no pagas se transforman en 2 días multa, 1 día de prisión. Y entonces los que tienen antecedentes sí entran en prisión y van a cumplir. También se suele poner la localización permanente en tu domicilio. Hay dos opciones, que la localización permanente, de acuerdo, también es una medida un poco de prisión porque estás localizado en tu domicilio. Pero ya tienes que tener trabajo, tienes que tener una serie de cosas para que te la puedan dar. Pero bueno, los días multas pueden suponer que ingresen en prisión a cumplir. Penas cortas, porque la infracción de hurtos es fuerte. Y después, si es una persona que hurta mucho, se le puede aplicar lo del hurto continuado. Claro. La modalidad de todos los hurtos, un hurto continuado que lleva una pena más grave, pero tampoco que sea excesivamente grave. Lo que sí el legislador quiere de alguna forma tratar con más dureza es el uso de la violencia. El uso de la violencia en todos los aspectos. Y penalizarla más, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y en cuanto a cosas grandes, tengo en mente el atraco así, que me llamó la atención, es verdad que no le corresponde a la Policía Nacional porque era en Puerto del Carmen, pero fue una joyería, hicieron una especie de butrón, no sé si el término es correcto, y robaron una cantidad de joyas valoradas, ahora no recuerdo, pero en millones de euros. No sé si se ha notado, ¿están ustedes especialmente alerta ante determinada presencia? ¿Esta gente que pudo venir de fuera o hay gente dentro que puede haber operado o que pueda actuar en Arrecife incluso? Bien, bueno, sobre el particular conozco más o menos lo que nos ha trascendido por la prensa. No es un atraco, es un robo con fuerza por un procedimiento, escalo, butrón, algún agujero, pero es por el nombre robo con fuerza. Atraco nosotros le llamamos atraco cuando se utilizan armas. Eso el término correcto sería... Eso es un butrón. Sí, pero entonces robo con fuerza por el procedimiento del butrón, ¿no? Que es con escalo, rompimiento de pared, techo, suelo, que en este caso romperían una pared que tampoco conozco con exactitud. Sí. Cuando ocurre una cosa de esta, lo único que tenemos en la Policía Nacional, como ha ocurrido en términos de la Guardia Civil, ellos están haciendo sus investigaciones, no sé cómo lo llevan, pero tenemos una comunicación. Si te hace falta algo,
aquí estamos la Policía Nacional para ayudarte. Igual que si fuese a la inversa. Si nos hace falta algo en un delito grave de estas características y todas las informaciones que nos han pedido sobre el particular se les ha dado. Y cualquier información que han venido sobre datos que tengamos nosotros, informaciones previas, cualquier cosa, y hemos colaborado con ellos y se les ha dado toda la información. Eso no, lo único que tenemos que tener en cuenta es alertarnos también, porque hay un hecho de esta envergadura que puede ser cometido en otro sitio, y en nuestro término municipal, o en Tenerife, o de Plazas de Las Palmas. Entonces, eso ya nos ha supuesto que han llegado personas que no son delincuentes habituales, no es una delincuencia tradicional, Ese sino tipo ya de... es una delincuencia más planificada, Eso es, ¿no? sofisticada. Sí, más sofisticada. Sí. Tampoco excesivamente, cuando han utilizado lanza térmica, no han utilizado cosas Sí, no así, era misión imposible tampoco. Eso es, no era tampoco muy compleja, pero sí que requiere ya una intervención de varias personas, una vigilancia, una obtención de datos sobre el objetivo, una distribución de funciones, un número de personas para intervenir, dónde colocar lo que me voy a llevar si me lo llevo, dónde lo voy a ocultar, es decir, ya es algo es planificado, lo que va a entender que hay un grupo criminal o una organización criminal. Y así, esas son las dos cosas que tratamos la policía, la delincuencia tradicional, habitual, y luego la delincuencia más sofisticada a nivel tanto nacional como internacional. Y este caso, ya que te tengo aquí, pues aunque sea de la Guardia Civil, ¿esto cuesta tiempo? O sea, por ejemplo, este tipo de robo a lo mejor ya necesita mucho personal, necesita mucho tiempo, muchas pruebas. Les quitaría mucho, no sé, mucho esfuerzo, o sea, muchos agentes, por decir, tienes que destinar muchos agentes. Sí, pero es que estamos hablando de que hay implicadas varias personas. Estamos hablando de que hay una mercancía, bueno, unos objetos que han sido robados de forma ilegal y hay que localizarlos. Ahí hay mucha cadena, los que planifican, los que ejecutan, los que transportan, el último receptador de la mercancía. Entonces hay muchas personas implicadas, lo que supone una investigación exhaustiva y larga en el tiempo. Pero porque a lo mejor además están implicados en más hechos. O sea, es decir, que es que ya si tienes esto y si tienes identificado a alguna persona, hay que hacer una investigación, sobre todo para obtener pruebas. Claro. Luego hablaremos también del personal, de la plantilla y también lo que se necesita y cómo se opera. Fue más actualidad estos días y ayer. No sé si, bueno, ya la Policía Nacional creo que ya desmintió el hecho de que ese bulo que parece que muchas veces llegan, y sobre todo en verano, el tema del terrorismo, que sí se estaba, no sé si planea en zonas turísticas y en las que se incluye también Canarias y lógicamente a Lanzarote. ¿Por qué? Ya lo desmintió la policía. ¿Se puede dar, si se desmiente, por qué se constata que no hay ningún tipo de peligro? Bueno, porque nosotros tenemos todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de españoles en contacto con el resto de cuerpos o de organizaciones policiales y de inteligencia de Europa y del mundo. Ahora existe una estrecha colaboración internacional en todos los continentes, Interpol, Europol. Son organizaciones que, sobre todo Europol a nivel europeo, tiene una sección que es la encargada de analizar las amenazas inminentes, las amenazas futuras, siempre están analizando y nos advierten de terrorismo, sino de otro tipo de delincuencia. Entonces, no tenemos una constatación de ninguna manera, con este flujo de información a través de estas organizaciones internacionales, de que diga que va a haber un atentado inminente. Estamos en un nivel 4 de alta intensidad, que es suficientemente, como si dijéramos, preventivo para que los cuerpos y fuerzas de seguridad y todos los encargados un poco de la seguridad estemos en estado de alerta. No, el nivel 5 no se ha decretado, eso es un bulo. Ese era el bulo que estaba por los WhatsApp. Primero me parece que vino a través de algún periódico también o de alguna prensa británica. Que bueno, más que nada se ha tratado de ver que lo que quería era mediante una noticia infundada, crear un cierto temor y dañar un poco el turismo, que parece que es recurrente incluso este año, y este año se vuelve recurrente un audio que circula o la información. La policía ya ha contestado en los términos que no podían ser de otra manera.
no hagas casos a bulos, ni a noticias que traten de infundirte terror o miedo, no confíes en ellas, sino que acuda a fuentes oficiales. En las fuentes oficiales, es decir, mantenemos el nivel 4, no hay nivel 5, ni hay movilizados policías con arma larga, ni hay nada de esto. En el momento en que los ministerios del Interior detectaran o tuvieran información de esa noticia o de la posibilidad de que se cometiera un atentado, que ya es una amenaza concreta, entonces ya se avisaría y habría movilización de efectivos para neutralizarla. Pero no es correcto, los ciudadanos pueden estar tranquilos, en las zonas turísticas también, porque los gabinetes de prensa y de relaciones institucionales ya lo han dicho. El nivel es el mismo y que no hagamos caso, es un bulo. En el caso del terrorismo, me comentabas antes, viviste de cerca, muy de cerca, el terrorismo de ETA, en casas cuarteles de Irún, en zonas muy, muy complicadas. ETA, por ejemplo, Canarias actuó poco y ahora me recordarás tú sí y tal. No sé si por la dificultad de tener que llegar hasta un territorio ya eso. Esa condición de isla nos da un poco más, un plus más de seguridad ante un atentado terrorismo, ante un atentado islámico, o tampoco porque ya hoy en día con una furgoneta ya puedes hacer algo y estamos igual de la misma situación de nivel 4 que el resto del territorio nacional, por ejemplo. No, sinceramente, nosotros vemos la amenaza igual que en el resto de la península, en el resto de España. Y no tenemos otra forma que verla así, porque Canarias es España y que hay unas barreras físicas que pueden dificultar armas, más la llegada, la entrada de explosivos tal, y la salida luego de los autores, es evidente. Pero también la hay, por ejemplo, cuando es traer droga o cometer un delito, y se cometen delitos, y algunos de gravedad. Posiblemente la insularidad en este caso nos proteja, sea un poco más un escudo y una dificultad para los terroristas. Claro. Pero nosotros, la policía, la Guardia Civil, trabajamos con la alerta igual que en el resto de España. Incluso aquí, hace poco hemos hecho varios cursos de AMOP, de respuesta ante un atacante por odio que se dedica a ocasionar la mayor muerte posible de víctimas en centros de aglomeraciones o de concurrencia de personas. Y nos están haciendo el curso con arma larga y los tengo a todos más preparados como en el resto de España. Los funcionarios de seguridad ciudadana que manejen arma larga y que sepan en algún momento dar respuesta a ese suceso. No podemos esperar que vengan de otro sitio. Entonces nosotros estamos preparados de la misma manera, con la independencia del grillo, que la insularidad será un factor a nuestro favor, pero sin bajar la guardia. Sí, ¿no? Siempre un poco más complicado les será. Inmigración en general. Estamos ante una crisis mundial casi de inmigración. No sé si se percibe repuntes. Bueno, la Policía Nacional, ¿no?, hoy hacía público, ¿no?, no sé si era una desarticulación de una banda criminal, ahora lo va a decir mejor. No sé si habían detenido unos británicos por el tema también del movimiento de una inmigración ilegal. No sé si en ese sentido, si quieres comentar el caso, en este caso, valga la redundancia, y también cómo está el tema de la inmigración, si hay mayores repuntes de movimiento, de llegada. Sí, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de las personas que llegan en embarcaciones, pateras o cayucos. Yo el año que estuve, los 2 años y medio casi que estuve en Maspalomas, tuve más incidencia que aquí ahora. ¿Ah, sí? Sí. Quiere decir que el año 2015-2016, pues yo creo que, no sé, las cifras están publicadas, pero hubo 600, 700 por año. En Maspalomas, le digo en la zona mía, que llegaban todos prácticamente a Arguineguín, y de ahí nosotros hacíamos cargo de ellos. Aquí, llevamos 80 o 90, todos los que hayan entrado en embarcaciones, que algunas son narcopateras, que aprovechan la inmigración y también aprovechan para traer fardos, que ha habido intervenciones de la Guardia Civil, incluso policía local ahí en el pueblo del norte, Orzolao. Sí, ha habido varias intervenciones, ¿no?, y también por la costa oeste, ¿no? Exactamente. Sí.
Lo que viene a dar que, bueno, son embarcaciones que vienen con 14, 15, la última fue en Matagorda, ¿no? Más abajo. Playa Quemada. Sí, en Playa Quemada, en Playa Bermeja. Llegaron de improviso, entonces nos avisaron los vecinos y la Guardia Civil se despegó, nosotros también fuimos para allá. Esa fue la última, Playa sí, en Playa Quemada, y había, suponemos que unos 15, 18 podrían venir en la embarcación, que luego apareció que era una Zodia. No existe un mayor número como digo yo, luego también llegó un Cayuca más palomas, pero bueno, los números en los que nos movemos son incluso inferiores al 2015-2016. Sí, ¿no? Porque también luego, tipo de embarcación... La otra noticia es aquellas personas que proceden, son hindúes o son albaneses, y con pasaportes de ciudadanos europeos robados robados o extraviados, han venido aquí al aeropuerto de Gran Canaria, al de Lanzarote y al de Fuerteventura, y luego han tratado de volar al Reino Unido. Se ha detectado que el pasaporte fuera robado, sustraído, o que presentaba alguna manipulación. Se les ha detenido y realmente su nacionalidad no era del pasaporte que enseñaban, sino que era o afganos o hindúes. Trataban los afganos sobre todo de pedir asilo político cuando llegaban al Reino Unido, y los hindúes quedarse ya como de la misma forma. Y llevaban su documentación buena, pero ya quedarse, asentarse allí. Es una operación que se ha hecho aquí porque era una de las vías de entrada que utilizaban, y se ha detenido a 6 personas por falsedad documental y a tres, como si dijéramos, responsables de esa red, que por cierto han ingresado en prisión. Entonces, está hablando de una red determinada, más sofisticada, que la llegada en embarcaciones, y nosotros con los que llegan a nuestras costas, pues lo que hacemos es cumplir el protocolo. Asistencia sanitaria inmediata, asistencia a las personas, menores, mujeres embarazadas, traslados a los centros médicos, los menores a los centros de acogida, y primero la salud, después el trámite reglamentario para la repatriación de aquellos para los que proceda. Claro, sí, después ya la justicia tiene que ser, ¿no?, la distribución. Últimas 2 preguntas. El tema de ocupas, quizás no sé si, bueno, en Arrecife tendrá. Yo le pregunto para Arrecife porque es donde tiene el campo de acción. ¿Hay repunte? Porque parece que se habla de muchas casas ocupadas y no sé si la manera de intervenir, hasta dónde puede actuar la Policía Nacional y qué manera tiene de evitarlo. Nosotros, cuando nos avisan inmediatamente que se está ocupando la vivienda, intervenimos y normalmente ya no se ocupa la vivienda. Se presenta al propietario, no se le deja entrar y ya no se ocupa. Si acaban de ocuparla, también nosotros podemos intervenir. Hay unas horas, ¿no? Hay sí, unas horas. Hablamos de 48 horas, sí. Hablamos de una serie de cuestiones. Pero luego depende de cómo sean las circunstancias personales de los que están. Porque a lo mejor hay familia con niños pequeños y no vas a ir dónde se van, etcétera. Lo que sí está claro es que nosotros lo que decimos a las personas que vengan a denunciar. Porque es que hay muchas casas ocupas, pero no hay denuncia. O sea, el banco no denuncia, el titular no denuncia, entonces tiene que denunciar. Nosotros lo que hacemos es identificar a todas las personas que están allí, comprobamos que no tienen ningún título por el cual esté en posesión de la vivienda, no tiene un contrato de alquiler, no tiene un contrato de propiedad, no tiene un título de propiedad, y eso lo reflejamos en las diligencias. Luego se tramitan al juzgado y el juzgado normalmente inicia un procedimiento para que esa casa sea desocupada. En todos los términos, pero ahora no tenemos muchos intentos. Hubo un momento al llegar yo aquí que sí que había más tentativas de ocupación. Llegó a preocuparme mucho porque había bastante, pero ahora mismo la cosa está tranquila. Ya hemos contado el caso también conocido de los del Senator, ¿no? Senator en Costa Rica. Que se han ido y lo ocuparon. Pero ese caso se dice que porque hay siempre, no sé, una especie como de decir que la ocupación es de familia, que hay gente que necesita, de propiedades que no están siendo utilizadas, pero en verdad parece que con el Senator hubo una especie de un efecto llamada, se llaman casi hasta por Facebook, y decían que había una tal, y luego llegas allí y hay se realquila. Sí, hay como una especie de leyenda social con respecto a la que ocupación. Puede haber un negocio. Eso es. Puede haber un negocio. Y nosotros, si detectamos que haya un negocio, lo normal es que no hay una ocupación por una necesidad, claro, sino que es un negocio, y entonces sí que también actuamos. Hay 2 formas de actuar, de una forma o de la otra. Y se demuestra que es un negocio, pues se puede proceder más duramente con él por medio de la ley.
Pero el tema de la ocupación muchas veces es porque no vienen las personas no vienen a denunciar. No vienen a denunciar, ¿no? Bueno, última pregunta, ya no hemos ido de tiempo. La plantilla, ¿cómo la consideras? Si es la acorde y si se tiene previsto, ¿no?, nuevas incorporaciones. Bueno, la plantilla, lo he dicho anteriormente, no está ocupada numéricamente en el dimensionado que debía corresponder por el catálogo de puestos de trabajo. Estamos en un porcentaje de ocupación de 80 y tantos %, pero es que es igual que en toda España, porque la crisis económica provocó una reducción de la oferta de empleo público y, como no podía ser de otra manera, afectó también a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Entonces, la Policía Nacional pasamos de 4 o 5 mil plazas a 150 plazas, por lo tanto, capacidad de reposición nula. Ahora está aumentándose el número de las plazas de ingreso y estamos trabajando con eficiencia, y mañana, quiero adelantar que mañana se incorporan 15 nuevos policías alumnos de prácticas, que son profesionales como el resto, aunque no van actuando siempre en compañía de un veterano, pero son policías en acto de servicio a todas luces, con las mismas garantías de autoridad que los demás. Entonces es un refuerzo considerable, un refuerzo joven, savia joven, entusiasmo, que lo juntamos con las virtudes de la veteranía, que como es la experiencia y todavía la experiencia y el bien hacer, pues esperamos que durante un año que van a estar con nosotros nos dejen buenos resultados y que ellos también completen su formación como deben. Bueno, 15 son bastantes, ¿no? 15 agentes también, ¿no? Sí, yo creo que es el máximo número que ha venido de policías en práctica. En junio se fueron 10, el año pasado hubo 10. Se incorporan 15, que es un número muy interesante, a mí me soluciona y a la ciudadanía de Arrecife también le va a solucionar, porque no es igual tener 2 vehículos de patrulla en la calle que tener 4, lo que quiere decir que la respuesta va a ser más inmediata si otros están ocupados, porque si tienes 2 o 3 vehículos radiopatrullas, pues bueno, depende del momento en que surja la emergencia, ya decíamos cómo está. Ya nos va a permitir un cierto margen, cierto margen y dar un servicio de mayor calidad y de mayor rapidez. Pues, José Luis, esto ha sido todo. Muchas gracias. Ha sido Nada, a ti, Andrés. La palabra de José Luis Galdón, en este caso comisario jefe de la Policía Nacional de Arrecife. Bueno, ha hecho un balance. Empezábamos, bueno, él hacía el balance y dice que incluso el número de delitos se ha reducido en un 10%, comentaba, ¿no? En otra serie de cosas, bueno, hay que hacer matices porque hay muchos tipos de delitos también, ¿no? Analizaron también, o analizó el tema de los atracos a las gasolineras de Arrecife, ¿no? Que se detuvo, dijo, la operación Diésel, ¿no? Y que luego también, bueno, se ha detectado, es verdad que no le tocaba a él, porque en esa joyería de Puerto del Carmen, pues bueno, pero sí ese atraco, bueno, me corrigió, ese robo con fuerza, en el que implicaba pues una organización, y esos temas, ¿no? Pues dice que hay que estudiarlos y que muchas veces también viene gente de fuera, porque también implica una organización mayor, ¿no? Del resto dice que en general Lanzarote es una isla, el tema ese del bulo lo considera así, ¿no? Eso hay que desmentir esa posibilidad de que haya atentados, no solo en Lanzarote, sino incluso en todo el territorio nacional durante el verano. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.